Ahora que estamos de regreso aquí en Noticiete, lo haremos con una entrevista en nuestros estudios con la candidata a la presidencia de la República, Sandra Torres, por la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza. Hemos tenido entrevistas anteriores abordando diferentes tópicos y hoy lo haremos sobre el tema de salud pública. Así que, pues, es como siempre, darle la bienvenida, agradecerle que en medio del espacio de proselitismo que mantienen, de las giras de trabajo y demás, pues se tome el tiempo para comparecer ante la audiencia de Noticiete. Muchas gracias, Luis, y una feliz noche a toda la audiencia que hoy nos está viendo y agradeciendo a Dios que nos permite estar aquí dirigiéndome a la audiencia aquí en Noticiete y los demás canales de televisión. Gracias. ¿Cuál es su propuesta en términos generales en el área de salud para Guatemala? Pues mire, Luis, para empezar, quiero contarle que más de 7 millones de guatemaltecos hoy por hoy no tienen el acceso a salud, cuando el artículo 93 de la Constitución de la República es clara del derecho humano a la salud, pero además de eso, que sea gratuita. Entonces, nuestra propuesta es llevar la salud a esas personas que hoy no tienen derecho a la salud, obviamente con logística importante, en este caso, que todos los centros y puestos de salud que hoy por hoy están funcionando, funcionen y trabajen las 24 horas, los 7 días a la semana, pero además que hayan medicamentos en los centros y los puestos de salud, que hayan insumos y medicamentos en los hospitales públicos, porque hoy por hoy lo que le dan a la gente es una receta para que vaya a comprar la medicina, cuando la gente, esos 7 millones de guatemaltecos, es gente pobre que no tiene, y si tiene un salario o tiene un trabajo, pues no les alcanza el dinero, porque la medicina además en lo privado sigue estando demasiado alto el costo en relación a otros países de Centroamérica. Nuestra propuesta es salud las 24 horas, los 7 días a la semana, ampliar la cobertura a través del primer nivel, extensión de cobertura, llevando a las comunidades, a los municipios, calidad de salud, pero además de eso en los centros urbanos también, descongestionar las consultas de los hospitales, que los hospitales públicos, por ejemplo, el San Juan de Dios y el Roosevelt tiene más de 50 años de funcionar. Necesitamos que la salud llegue a los barrios, llegue a las colonias, obviamente gratuito, como yo le acabo de contar, para que la gente también tenga el acceso en lo urbano pobre, el acceso a la salud. Hoy la salud es uno de los servicios más caros que tenemos en el país, porque la calidad en lo público se ha vuelto muy deficiente y es importante recuperar el primer nivel de salud, el segundo nivel, que son los hospitales regionales, que hay que construir más hospitales regionales. Yo en la primera vuelta hice compromisos, por ejemplo, en Cobán, cabecera, hay que construir otro hospital, porque el hospital de Cobán está tan antiguo, tan desactualizado, tan malo, que se necesita una nueva construcción, pero además de eso, que haya equipo, que la gente no tenga que comprar los insumos, que haya rayos X, que haya otro tipo de servicios, tomografías, etcétera, gratuitos, para que la gente tenga una salud de calidad. Sí, bueno, y es que si los grandes referentes son el Hospital General San Juan de Dios y el Roosevelt, ya ahí encontramos deficiencias y de ahí para abajo la situación es complicada. Pero ¿cuál es el tema central de esto? ¿Es falta de presupuesto? Bueno, eso lo quería contar. Bueno, no hay prioridad, porque el presupuesto que tenemos hoy en el 2019 es apenas el 1% del PIB, el 6-7% del presupuesto, o sea, no se le está priorizando. Cuando tenemos destinado el presupuesto nacional alrededor de 23,000 millones en plazas temporales, cuando realmente la salud es prioridad, porque no se puede trabajar si no hay salud, no se puede hacer nada absolutamente si no hay salud. La salud se prioriza y tiene que haber salud para que una persona pueda rendir, para que un niño pueda poner atención en la escuela, pero lo más importante aquí, lo más deprimente es la desnutrición, porque la salud también tiene que ver con la desnutrición crónica, que hoy somos el casi segundo o tercer país que la mitad de nuestros niños están desnutridos porque no hay ese servicio. Nuestros niños nacen desnutridos y no somos el tercer país seguro, somos el primer país, no solo inseguro, sino el primer país con desnutrición prácticamente en toda Latinoamérica. Es una vergüenza. Después de Haití, o antes que Haití, incluso ya sobrepasamos a Haití,
tenemos a nuestros niños desnutridos por la falta del acceso a la salud y por otros factores que inciden, como el saneamiento, el agua potable, la falta de servicios básicos, la falta de agua, que afectan también a nuestros niños, a nuestra gente que está viviendo en las comunidades que no tienen acceso a la salud, que eso se terminó, la extensión de cobertura, porque ya la salud ya no llega a las comunidades como llegaba antes. Pero sobre todo remarcar que sea gratuito, como manda el artículo 93 de la Constitución de la República. Porque antes quiero contarle que en el gobierno de Óscar Bechet, por ejemplo, la salud estaba privatizada. Y hoy por hoy hay otro candidato que tiene intenciones de privatizar la salud, que es el que está compitiendo conmigo. Y yo quiero ser claro que la salud debe ser totalmente gratuita, con acceso a los servicios públicos, a los medicamentos, pero también a los exámenes como tomografía, como también radio X y todos los exámenes que necesita una persona cuando va a un centro de salud o cuando va a un puesto de salud o cuando va también a un hospital. O sea, hay que equipar los hospitales, hay que equipar los centros de salud, que hayan médicos también, que hayan enfermeras, pero también que esos médicos y esas enfermeras y esos promotores de salud estén bien remunerados para que hagan un trabajo eficiente y un trabajo de calidad. No podemos negar los esfuerzos que hacen los salubristas, los médicos, las enfermeras, los directores de los hospitales, pero es que la población se ha sobredimensionado. No podemos comparar cuando se construyó el San Juan de Dios, quizás éramos 8 millones de habitantes. Así es. El Roosevelt no digamos, quizás no llegábamos ni a 6 millones y no se ha logrado construir un gran hospital, pero por más esfuerzos que se hagan, llevamos un rezago. ¿De cuánto será este rezago según sus estimaciones y cómo poder alcanzarnos y ponerlos al día? Bueno, en primer lugar hay que mejorar el presupuesto, hay que priorizar el presupuesto en salud para que llevar ese servicio a las comunidades, llevar ese servicio a esos 7 millones de personas, que es más o menos el rezago que yo le podría decir, quizás un poquito más, porque nuestra gente es muy pobre, o sea, no le alcanza el dinero para comprar una medicina y vemos con pena cómo también acabamos de ver un caso sobre el asalto a salud, cómo hay mucha corrupción en el sistema de salud, las medicinas se las roban, no llega a la gente. Sin embargo, vemos cómo los funcionarios actuales están diciendo que hay medicinas, que hay abastecimiento del 80%, cuando en la realidad no existe ese abastecimiento y vemos cómo se prioriza otras cosas en el presupuesto, menos la salud, que debe de ser gratuita, que debe de haber medicina y debe de haber una atención óptima y de calidad a las personas que necesitan ese servicio del Estado. Hay un tema aquí importante y es el del seguro social, porque es un complemento para los trabajadores que pagan esta prestación, pero también tiene un rezago el seguro social, que podría ser un complemento perfecto a las necesidades de tantos millones de guatemaltecos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, hay alrededor de 1 millón de personas o de trabajadores en el sistema de seguro social. Obviamente hay que llevar también, ampliar la cobertura del seguro social. Y ojalá que pudiéramos también, es parte de la propuesta que estamos haciendo, es que la economía informal también tenga el derecho a la salud. Además puede ser el seguro social, pero más allá de eso, también no tienen el derecho a ningún servicio básico. La economía informal también necesita ese servicio, porque también son trabajadores, aunque sean informales, también generan una actividad económica y necesitan que sus hijos, necesitan que ellos ser atendidos en los centros, en los puestos y en los hospitales generales. Nosotros tenemos planificado, por ejemplo, construir 2 hospitales, el hospital de especialidades para niños y el hospital de especialidades para mujeres, porque no existe hospitales con especialidades. Y le voy a poner otro ejemplo. El hospital de Villanueva, por ejemplo, está construido y no está funcionando, está cerrado. Se dejó planificado desde el gobierno de la UNE construir un hospital también en Mixco, que son centros urbanos que tienen más de 1 millón de habitantes. Deberíamos de tener un hospital en la zona 18, por ejemplo, que tiene una población que suma la población de Mixco y de Villanueva, más de 2 millones de personas viviendo en la zona 18 que tienen que ir hasta el hospital general o al hospital Roosevelt. Tenemos la población del área rural de los municipios que está viniendo a los hospitales nacionales para ser atendidos porque no hay medicinas ni hay equipo en los centros de salud, ni siquiera en los hospitales regionales.
Entonces necesitamos descentralizar el tema de salud para que llegue gratuitamente y con calidad al área rural, a los municipios, a las cabeceras departamentales, a los hospitales regionales que necesitan equiparse, necesitan tener medicinas para darle esa atención de calidad a nuestra gente. ¿Se puede o se debe, no sé cuál sea su concepto, hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, que podrían eventualmente ayudar? De hecho, pues ya se han metido al tema de la adquisición de medicinas, pero aquí es evidente que se necesita un esfuerzo mayor a lo que se ha venido haciendo. Mire, lo que hay que dejar claro ahí es que hay mucha corrupción en el sistema de salud y obviamente trabajar con la OMS o la OPS pues da mayor transparencia en la compra de medicinas, que es parte de lo que hay que atacar frontalmente, es esa corrupción que se lleva el 20 o el 30% del presupuesto en todos los ministerios a nivel de Estado. Eso es lo más preocupante. Lo acabamos de ver un caso que yo le mencionaba anteriormente sobre el asalto a la salud, cómo se utiliza el presupuesto, el dinero de las medicinas, de los medicamentos en actos de corrupción, que hay que terminar con esos actos de corrupción, transparentar el presupuesto para que la salud llegue. No haya robo de medicinas en los hospitales, que no haya asalto también en los precios de las medicinas en el tema en lo privado. Somos el país con las medicinas más caras y más altas en todo Centroamérica. Le quiero contar que Honduras tiene mayor presupuesto en salud que nosotros los guatemaltecos, y se supone que somos un país más grande, con un Producto Interno Bruto mayor, con mayor actividad económica. Sin embargo, vemos un país más pequeño como Honduras priorizando más el tema de salud que en Guatemala. ¿Cómo abaratar la medicina? Bueno, nuestra propuesta es aprobar en el Congreso una ley de medicamentos para que eso se quede normado y realmente se pueda bajar los precios de la medicina en un 20-30%, que es más o menos lo que debería estar en menor precio en las farmacias, y que la gente pueda tener el acceso en lo privado a un menor costo en las medicinas. Y eso lo podemos lograr porque en la próxima legislatura tendremos 53 diputados en el Congreso que nos van a apoyar en este tipo de leyes, que nos va a ayudar a normar los precios de las medicinas. Hay ciertas restricciones para medicamentos de ciertos países del mundo que algunos adversan, pero que cuesta en nuestro país. El tema de las medicinas está como muy monopolizado también. Así es, hay que terminar con ese monopolio. Es parte de la propuesta, por eso es que queremos aprobar esa ley de medicamentos para terminar con el monopolio, no solo de las medicinas, sino de otros productos también que afectan la economía de las personas. Pero también quiero contarle que es importante el servicio de salud como prevención, y es mejor prevenir que lamentar. Eso significa que tenemos que tener el acceso, la gente tiene que tener el acceso de las vacunas de sus hijos. Hoy por hoy se han vacunado al 60-70% de los niños en todo el país, lo cual es lamentable porque los niños vemos que la mortalidad infantil está en incremento porque no se está previniendo la salud ni en el saneamiento, ni en vacunas, ni en otras acciones que tienen que ser afrontadas para prevenir el tema de la salud y darle el acceso a la salud a nuestra gente. Diría usted, y para concluir, que esta es una de las grandes materias de un gobierno, de quedar usted sería una de las grandes Por prioridades. supuesto, es una prioridad. El acceso a la salud, la educación, además es constitucional. Además, en la Constitución es clara, en el artículo 93, como yo le dije, debe ser totalmente gratuito, sin cobrarle a la gente un solo centavo. Hoy por hoy, la gente recibe su receta y tiene que ir a comprar la medicina. Eso no es gratuidad, eso es privatización, que es lo que quiere y tiene las intenciones el otro candidato que está compitiendo conmigo en esta segunda vuelta de hacer con el sistema de salud. Bueno, pues le agradezco mucho el tema de salud hoy que hemos abordado. Vamos a tener pues todavía, en lo que el tiempo nos permita, el abordaje de otros temas importantes, pero como usted lo ha dicho, esto pues es una prioridad de cualquier gobierno, y seguramente en los planes de gobierno de la UNE pues tiene que estar este tema. Con lo que usted quiera concluir. Sobre todo combatir la desnutrición, nuestros niños que se mueren porque no solo no tienen que comer, sino no reciben sus vacunas, no reciben atención en salud, nacen ya desnutridos. Es una vergüenza nacional para nuestro país y es parte del tema de salud también que nos está afectando. Por eso queremos priorizar el salud en el presupuesto, en atención, y que la salud llegue a esos casi más de 7 o 8 millones de personas que hoy no tienen el acceso a este vital
servicio como es la salud. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta noche, licenciada Sandra Torres. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad y un saludo a la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando. Gracias. Concluimos la entrevista a la candidata a la presidencia de la República por la UNE, Sandra Torres, en el tema de salud. Seguiremos con estos importantes contactos con los candidatos a la presidencia.